Muy buenos días, hermanos, bienvenidos al grupo Altares en Casa. Les habla su hermano en Cristo, el Dr. Rubén Juárez. Y vamos a dar comienzo a la reflexión del sábado 30 de marzo. Hermano, en este tiempo hacemos memoria de los hechos históricos. Hace 2000 años, el Hijo de Dios se hizo hombre. Jesucristo vino al mundo para rescatar al hombre, muriendo en una cruz. El Señor dijo en Juan: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Haciendo alusión, hermano, a que Cristo sería levantado en una cruz. Todo aquel que miraba a la serpiente en el desierto, inmediatamente era sanado de la picadura y no moría. Esto era una prefigura del Cristo que habría de venir. Jesucristo nos dijo en Lucas 9, porque es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Hermano, la fe cristiana tiene un punto que le da validez. ¿Qué es aquello que le da validez a nuestra fe? Que certifica que es verdadera y que es cierta. ¿Qué es lo que nos hace decir que estamos en el centro de la verdad de Dios? Hermano, el punto que valida nuestra fe es que Cristo resucitó. La resurrección de Jesús, de Cristo Jesús, es el punto central de toda la doctrina cristiana. Nosotros leemos en Lucas 24, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres venían con estas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de estas palabras, y volviendo del sepulcro, dieron las buenas nuevas a todos los que estaban, a los 11 y a todos los demás. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hermanos, la resurrección de Jesús es algo que está más que documentado. Definitivamente para todos ha sido difícil creer, y muchos han querido desacreditar este punto toral de la fe cristiana. Primera de Juan certifica esto y dice: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído y visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos respecto al Verbo de vida eterna. Y nosotros hemos visto la vida eterna y damos testimonio de ella, que estaba con el Padre, y ésta se nos ha manifestado. Juan habla de que ellos dan testimonio de algo que ellos han sido testigos presenciales, pero esto no siempre fue así. Encontramos en Hechos de los Apóstoles 1 al 13 cómo Jesús se les presentó dando pruebas indudables de que Él estaba vivo, y se les apareció durante 40 días. Se les apareció y les habló del reino de Dios. Al principio ellos dudaron. Cuando las mujeres llegaron diciendo: ha resucitado, no está.
Unos seres celestiales se nos aparecieron y nos dijeron esto. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Sin embargo, los apóstoles al principio no lo creyeron. Tenían dudas razonables, porque para ellos cuando Cristo murió en la cruz y fueron perseguidos, huyeron y se escondieron. Y ellos dijeron, terminó todo. Ya no hay por qué seguir creyendo. Se acabó nuestro movimiento. Hermanos, cuando Jesús fue crucificado, los seguidores de Cristo se desanimaron, se deprimieron. Ellos ya no tenían confianza de que Jesús había sido enviado por Dios, porque la palabra decía que cualquiera que era crucificado en un madero era maldito, decía el Antiguo Testamento. Ellos se dispersaron y el movimiento quedó definitivamente disociado, se paró en seco. Pero después de un periodo de tiempo, nuevamente aparecen y se reúnen y estuvieron dispuestos a pasar el resto de sus vidas proclamándolo y realmente no tenían ninguna recompensa. ¿Qué los convenció a los apóstoles? Definitivamente, hermanos, cuando Jesucristo se presentó delante de ellos y lo vieron vivo. Para ellos no era suficiente, hermano, el sepulcro vacío. La simple eliminación del cuerpo del sepulcro, eso no podría haberlos transformado en el espíritu y en el carácter. Era un hecho, sí, pero tenían muchas dudas. Y recordemos que cuando recibieron el mensaje de que había resucitado, fueron incrédulos y difíciles de convencer. Pero ¿qué pasó una vez que estos creyeron? No volvieron a dudar jamás. Ninguno de ellos. Si uno de ellos se hubiera vuelto atrás, pero el testimonio agarra poder y fuerza, hermano, convencimiento en que ninguno de ellos volvió atrás. La pregunta es, ¿qué convenció a los apóstoles? Que habían dudado al principio. Le dijeron, la tumba está vacía, ha resucitado, y dudaron. Tomás fue muy escéptico, no quiso creer. Y dijo, si no metiere mi mano en su costado, si no viere los agujeros en sus manos y en sus pies, no creeré. Era cobarde Tomás, había huido. Pero después de que Jesús le aparece y le dice, pon tu mano y toca mis agujeros en mis pies, en mis manos, mete tu mano en mi costado. Y Tomás después de eso muere como un mártir de Cristo. Si la resurrección no era algo real, ¿qué lo convenció a Tomás de ser un hombre tan firme y tan fiel? Murió como mártir de Cristo. Pedro negó a Cristo. No lo conozco, no sé quién es, no conozco al maldito. Lloró amargamente. Pero el Señor en la resurrección le aparece y lo perdona. Pedro, me amas, 3 veces. Al final el hombre le contesta, te amo con un amor de hombre, un amor filial. No es perfecto, pero es el amor que yo te puedo dar. Era lo que el Señor quería, ese tipo de sinceridad. Y luego Pedro muere crucificado. La tradición dice que murió de cabeza, porque no se consideraba digno de morir como Cristo había muerto. Jacobo era hermano de Jesús. Juan 7 nos dice que ni aún sus hermanos creían en él. Y me imagino a Jacobo oyendo decir a Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan del cielo. Y se sentían avergonzados. El hermano de Jesús, que había crecido con él, no creía en él. Al final, escribe la epístola de Santiago. ¿Cómo fue esto que se convirtió a Cristo? Murió apedreado, porque predicaba que Jesús murió y resucitó,
que era el Hijo de Dios, que había venido a salvar a los pecadores, que era el Mesías de Dios. La explicación está en 1 Corintios 15:7, que nos dice que el Señor se le apareció también a Jacobo. Hay algunos historiadores que dan fe, que no son historiadores cristianos, no son religiosos, son historiadores conocidos por su veracidad, por su exactitud, por su fineza para describir los hechos acontecidos. El historiador Josefo dice que Jacobo, hermano de Jesús, fue líder de la iglesia en Jerusalén y que murió por la creencia en su hermano. Esto lo dice Josefo, es toda una autoridad en historia. Si hubiese alguna mentira, definitivamente los apóstoles, hermanos, lo hubieran sabido. Otro de los historiadores conocidos es Edward Gibbon, que escribió La declinación y caída del Imperio Romano, y él hace una descripción de los cristianos. Es otro que no es ningún religioso, es un historiador reconocido, y dice que los cristianos eran extremadamente rectos. La moralidad de ellos era a toda prueba, nadie dudaba. Y que esta fue, dice, una razón para que el crecimiento de la iglesia fuera rápido, para que tuviera éxito la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo. Qué interesante cómo describen a los primeros cristianos y qué diferencia con nosotros los cristianos de estos tiempos, que nos debía dar vergüenza. ¿Qué diría Pablo si viniera a estos tiempos y mirara a la iglesia actual? Tan tibios, tan flojos, tan faltos de conocimiento, tan faltos de doctrina, tan faltos de fe y de convicción. Tantos predicando muchos a Cristo sin convicción, sin vida, sin fuerza. Alguien decía, los comunistas, dice, predican la mentira como que fuera una verdad. Y los cristianos predican una verdad como que fuera una mentira, sin convicción. Eso es vergonzoso, hermano. Eso es vergonzoso. Estos historiadores dicen que de los cristianos antes decían locos, que llevan a los muertos a enterrar y van cantando como que van de fiesta. Solo los cristianos sabían por qué. Porque la puerta del cielo estaba al alcance en Cristo Jesús. Y celebraban cuando alguien se iba con Cristo. Muchos morían torturados, martirizados. Eran ridiculizados, eran golpeados, encarcelados. ¿Qué vida era eso? ¿Qué promesa había? ¿Qué ganancia secundaria había en decir soy cristiano? Finalmente la mayoría de ellos fueron torturados, ejecutados. ¿Por qué? Hermanos, porque estaban convencidos, fuera de toda duda, de que habían visto a Jesucristo salir vivo de entre los muertos. Y eso fue lo que los hizo salir con convicción y con fuerza increíble. Decían ellos que dan hasta lo que no tienen, que se dejan llevar por muchas cosas, que lo llevan a privaciones. Una doctrina loca de dar hasta lo que no tienen. Qué diferente, hermanos, los comentarios que se hacen ahora de los cristianos. Y debía dolernos en el alma. Dolernos en el alma, porque Cristo merece lo mejor de nosotros, hermanos. Un día vamos a estar delante del trono de Dios. Cristo viene y viene pronto por su iglesia. Nosotros no creemos que Cristo esté en un madero crucificado y poner cara de que estoy comiendo limón, agria y triste. Nosotros celebramos porque resucitó, ha resucitado, dijo el ángel, porque buscan entre los muertos al que vive. ¿Qué cambió el corazón de todos los apóstoles, de los discípulos? Fue la resurrección. Eso fue lo que cambió los corazones de hombres temerosos, inseguros, que huyeron y se escondieron. Y luego se convierten en mártires, llenos de valor, testigos
de la resurrección de Cristo Jesús, porque lo vieron, estaban seguros y ciertos en esto. Por eso no hubo uno solo de ellos que volviera atrás, que se dejara seducir por dinero. Ya no habían 40 monedas que cambiara a nadie, no, habían visto a Cristo vivo, así como lo vieron morir en una cruz. Lo que era notable en estos hombres era su gozo, su valor. Los golpeaban, los latigaban y al día siguiente estaban otra vez predicando a Cristo gozosos y decían que habían sido tenidos por dignos de sufrir en nombre de Cristo, y para ellos era glorioso. Volvían a predicar que Él estaba vivo porque lo vieron. ¿Cómo iban a hacer un ardid, una conspiración para decir resucitó y tener aquella unidad granítica, aquella seguridad en lo que ellos creían, en lo que habían visto? Para ellos eso no era historia, era algo que había acontecido, que era notorio a todos y se convertían cantidades, multitudes de personas. Sepa ciertísimamente, les dijo el apóstol, toda la casa de Israel, que a este Cristo, a quien ustedes crucificaron, a este hombre que crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y se volvieron y dijeron, ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? Buscando una puerta, hermano, una esperanza para ellos. Hermanos, definitivamente tenemos que tomar cartas en el asunto por nuestras vidas. Cristo murió por nosotros. Cristo ya hizo lo que tenía que hacer, pero también resucitó, hermano. Tertuliano escribió que ningún hombre estaría dispuesto a morir, a menos que supiera que tenía la verdad. Nosotros tenemos que ceñirnos a lo que la Escritura nos enseña. En 1 Corintios 15, 14 dice, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero ahora dice, Cristo ha resucitado. Hermano, tenemos nosotros que traer esto al corazón, hermano. Señor, si tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. ¿Dónde está el fervor del cristiano actual? No una mala copia de otros. Romanos 5:5 nos dice que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Y el Señor dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Cuál es la señal indubitable de que somos de Cristo, hermano? En que nos amamos los unos a los otros. Resucitó. No tienes que estar triste, hermano, tienes que estar celebrando, porque entonces nuestra fe es la más cierta. Y el centro de la fe cristiana es la resurrección de Cristo de entre los muertos. Tú buscas en la tumba de Buda y ahí están sus restos. En la de Mahoma, ahí están sus restos. Pero Cristo dejó una tumba vacía, hermano. ¿Quién movió la piedra? No hay explicación alguna. Ni siquiera los guardianes podían explicarlo. La piedra fue movida, dijeron, por unos seres brillantes, celestiales. Y la predicación de este tiempo, hermano, era llena de vida, llenos de convicción, llenos de fervor, llenos de fe. Recuerdo que una hermana me dijo, hermano, yo le pido a Dios que me dé fe, que aumente mi fe. Y es una petición humilde, hermano, honesta y válida para nosotros en este tiempo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Cuando la higuera reverdece, sabéis que el verano está cerca. Vamos a enfrentarnos, hermanos, a tiempos difíciles y cada vez más difíciles. Todo se está cumpliendo paso a paso. Estamos en los segundos finales del tiempo de Dios para este mundo, para esta tierra. Y somos protagonistas, hermanos, de lo que va a pasar.
Hemos de estar presentes y hemos de dar cuentas ante aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Delante de Jesucristo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Paz a los altares en casa, hermanos. Celebramos la resurrección de Cristo. Celebramos el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Celebramos la promesa de la vida eterna. Amén.